Le damos la bienvenida a la Escuela Bíblica Comprensión de los Tiempos. Hoy continuamos con el webinar Libros Proféticos con el Pastor Gonzalo Infante. Llegamos a la última clase, así que los animo a estar atentos, a tomar notas. El Señor nos ha venido hablando mucho con este tema y antes de comenzar vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú has venido hablándonos con los temas que ha expuesto el pastor Gonzalo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos sigas revelando, Señor, las verdades de tu palabra. Padre, te pido que el pastor Gonzalo pueda transmitir todo lo que tú has puesto en su corazón, Señor, para que nosotros podamos atesorarlo y llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bienvenido, pastor Gonzalo, la clase es suya. Manuel, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Vamos a hacer una conclusión hoy de los libros proféticos desde un punto de vista temático. Ya Comprensión de los Tiempos tiene una clase que es más hacia la parte de estudio de los libros, de cómo era el tiempo profético, cómo se dividen los libros. Eso es una manera de enseñarlo, pero nosotros quisimos en esta ocasión hacer algo mucho más temático, mucho más llevado hacia la claridad de las escrituras respecto a lo que a Dios le importa. ¿Sí? Si hay dos temas o tres que queríamos enfatizar es ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? El segundo es cómo es Dios realmente. Y tercero es cómo nosotros podemos tener armonía con Dios y con el Espíritu Santo por medio de lo que Él nos habla. Bueno, hemos hablado de la hermenéutica, hemos hablado del mensajero, hemos hablado del mensaje. En la última ocasión vimos ejemplos muy claros de los 12 profetas menores, llamados así, por lo largo o más bien corto de los libros, no son tan extensos como otros, aunque honestamente los de ellos como Oseas y Amós son más largos. Zacarías alcanza a tener también algo de largo, pero realmente Isaías, Jeremías, Ezequiel son muy, muy, muy largos. Por eso le llaman profetas menores. Y vimos los 12 mensajes más claros de los profetas menores. ¿Qué quisiera en este momento? Llegar a un punto en donde llegamos a conclusiones. Por favor, hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y es que Dios no cambia. Dice la Biblia, Dios no es hombre para que cambie. Él no va a cambiar. Lo que dijo en Génesis lo sostiene en Apocalipsis. Lo que piensa no lo cambia porque nosotros tengamos circunstancias diferentes, pensamientos diferentes y manera de ser diferentes. No va a cambiarlo. Entonces, en este momento quiero que, por favor, tengamos muy presente que lo que nosotros vimos en los libros proféticos es un pensamiento de Dios, no es un pensamiento del Antiguo Testamento. Y algunas cosas pasadas al Nuevo, donde Dios piensa distinto. Eso no es verdad. Dios es el mismo, Jesús es el mismo, ese es el lema de las iglesias cuadrangulares. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces vamos a dar y los voy a leer también, entonces ténganme paciencia porque voy a buscar en la Biblia, no la tengo aquí puesta de una manera intencional, sino que voy a buscar en la Biblia porque hay que volver al escudriñar las escrituras. Está bien la parte digital porque nos facilita las cosas, pero las Biblias hay que mirarlas, tenerlas en el corazón, repasarlas, etcétera. Vamos a dar 10 conclusiones primero y luego vamos a tocar un tema final. Conclusiones. La primera, Dios es justo y misericordioso. Eso no va a cambiar. No importa que veas, no importa qué circunstancias vengan y pasen. Dios es justo y misericordioso. Y los profetas lo que hacen es mostrar que Dios juzga el pecado, pero siempre ofrece una oportunidad de restauración. Siempre. Vamos a mirarlo en Isaías capítulo 1, versículo 18.
Vamos a tenerla aquí. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, lo primero es que Dios es justo y misericordioso. Es como si tuvieras una balanza en donde la justicia de Dios siempre se tendrá que cumplir, pero al tiempo la misericordia de Dios nunca va a faltar. Es lo primero. En todo lo que veas, Dios es justo. Pero hay que tener aquí un pequeño cuidado porque hay veces esperamos, es que Dios no es justo porque no hace lo que pensamos que es justo. Entonces la justicia de Dios es la justicia de Dios, no la mía. Yo puedo tener mi propia justicia. Y la Biblia dice que mis propias justicias son como trapos de inmundicia. En Isaías dice este tema, entonces yo prefiero dejar lugar a la justicia de Dios, porque dice que el que está airado, el que quiere obrar su propia justicia, no obra la justicia de Dios. Primero, si Dios es justo, va a obrar justicia. Y Él es el juez de toda la tierra y Él va a hacer las cosas muy bien hechas. Pero también es misericordioso, mucho más que lo que nosotros somos. Mucho más de lo que nosotros pensamos, queremos o decimos. La segunda conclusión de los libros proféticos es que el arrepentimiento trae restauración. Lo vamos a ver en Joel. Vamos a buscar el libro de Joel, el capítulo 2, los versículos 12 y 13. Vamos a buscarlo. Joel, capítulo 2. Ustedes oyen hojas, es la Biblia que la estoy tratando de mover. Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Aquí lo tengo. Dice la Biblia, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Se duele del castigo. El arrepentimiento trae una restauración de todo. En América Latina hay una situación compleja y es que nosotros tenemos una cultura de culpabilidad, o de culpar o de vivir culpables. Hay otra cultura que se acompaña del temor y otra de la vergüenza. Son como las culturas, hay unos estudios sociales y bíblicos que hablan acerca de cómo es el manejo de todas estas áreas en Latinoamérica principalmente. Hay otras culturas igual, pero Latinoamérica maneja eso, maneja mucho la culpa. La Biblia dice que el arrepentimiento mío trae una restauración de parte de Dios. Si me vuelvo a Dios, Él responde con perdón y Él responde con bendición. Eso no lo tenemos que dudar. Si somos hijos, somos hijos. Recuerden que éramos enemigos, nos ha pasado a ser hijos y hay cosas que Él va a seguir tratando en nosotros, pero desde el punto de vista hijos. Entonces, los profetas traen arrepentimiento y el arrepentimiento trae una restauración. El tercer tema es que las advertencias de Dios son por amor. Vamos a mirarlo en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 en el versículo 11. La vida cristiana realmente es una vida muy sencilla. Dios dio con Moisés la claridad que quería para el pueblo, los mandamientos, el pacto. Él lo firmó, él dijo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y habitaré entre ustedes. Ese era el pacto. No era más. Yo voy a cumplir como Dios. Ustedes sean mi pueblo. Y voy a habitar, que esa es la gran diferencia. Él habita. Él hace tabernáculo, Juan 1:14, en medio de nosotros. Bueno, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 33, versículo 11.
aquí lo tengo, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él advierte, pero no es la advertencia de te dije uno, te dije dos, ahí voy contando tres, tres y medio. No, 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 no. Él cuando advierte es porque quiere que las cosas cambien. Hablando de un predicador de familia, él decía que jamás, jamás él gritaba. Él nunca le gritaba a la esposa, nunca, nunca, nunca. Él nunca gritaba a los hijos. Y él hablaba que la distancia entre dos corazones es medida por los gritos. Entre más grite hay más distancia. Y está la persona aquí, aquí, pegadita, pero el corazón está bien lejos. Y él decía eso y dice que un día predicó sobre el tema de no gritar, porque él quería cercanía, es más, Dios a veces habla en susurro, muy cerca. Cuando este hombre estaba un día, salía la prédica, salía la enseñanza, todo el mundo está en la puerta parado y de pronto él le pega un grito a la esposa y la llama por su nombre, con un grito. Y la gente lo miró como, no que no gritaba. Bueno, cuando voltearon a mirar, ella iba a cruzar con su hijo en brazos cuando venía un camión que ella no vio. Ella no lo vio. Cuando ella lo voltea a mirar, porque para ella era muy extraño que él la gritara, voltea a mirarlo y se da cuenta que el camión viene y se devuelve. Las advertencias, cuando tienen que ser fuertes, es por amor, es por protección. O sea, Dios no está diciendo, hijo, 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 cuidado, viene un camión, hijo, ¿no me oyes? ¡Yay! No, tiene que ser fuerte, tiene que hacerlo de una manera clara que se escuche por amor. En Ezequiel 33:11 lo estamos viendo. ¿Por qué moriréis? O sea, porque tienen que hacer las cosas mal hechas. ¿Por qué las cosas tienen que terminar mal? Y a veces nosotros decimos, no, no, mejor no digo nada, mejor no me meto, mejor dejo las cosas así. Dios no es así. Dios advierte y advierte fuerte porque nos ama. La cuarta conclusión que podemos ver es que la idolatría nos aleja de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13, vamos a leerlo. Esta parte me gusta que sea muy espontánea, por eso no mandé presentación, porque quería hacerlo que vieran que uno coge la Biblia y la lee. O sea, esto es en vivo, uno no tiene todo súper preparado, hay cosas que sí. Y aquí toda la charla está preparada, pero la lectura bíblica hay que hacerla y hay que hacerla con juicio, con dedicación y con mucho detenimiento. Repito, Jeremías 2:13, la idolatría nos aleja de Dios, dice la Biblia, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Israel cayó y la caída de Israel no fue por su ejército, la caída de Israel no fue por un rey débil, la caída de Israel no fue porque el pueblo no era grande, la caída de Israel fue porque adoró a otros dioses. Así es. Y la caída de las naciones es cuando se empiezan a desviar de Dios, a buscar ídolos vanos y terminan muy mal porque la idolatría se vuelve parte de ellos. Hoy, cualquier cosa que desplace a Dios es idolatría. Les quiero decir algo. Como les dije, quiero que esta última charla sea muy espontánea, muy de corazón, muy práctica. Eh,
Hay momentos donde en la vida uno hasta las cosas de Dios puede cogerlas y hacerlas un ídolo de ellas. En su ministerio, cuidado le tocan su ministerio. Su llamado, cuidado le tocan su llamado. La silla en la iglesia se vuelve intocable. Una predicadora hablaba que un día ella estaba hablando sobre el tema del amor y dos mujeres estaban en la misma silla sentadas esperando y corriendo la una a la otra a ver cuál se caía. En el tema del amor, sentadas en la misma silla, porque era su silla, decían ellas. Bueno, hay momentos donde las cosas se vuelven ídolos, la familia se vuelve un ídolo, el dinero se vuelve un ídolo, el trabajo se vuelve un ídolo, la excelencia se vuelve un ídolo. Todo eso es necesario y todo eso tiene que ocupar su lugar. Es como cuando tú colocas una pieza y el resto ya es fácil de poner alrededor. Cuando Dios es lo primero y Él quiere ser lo primero, lo de alrededor ocupa su lugar, ahí Dios puede decir, soy su Dios y bendecir y estar con nosotros. Entonces, mucho cuidado con la idolatría. Es un tiempo en donde se idolatra a la persona, se idolatra a la institución, se idolatra al yo. Pero la Biblia está diciendo que Dios es el único digno y merecedor de toda alabanza, de todo poder, de toda autoridad, y su presencia es lo que más debemos amar, valorar, buscar y atesorar. Le animo a poner a Dios primero, 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 que Él no va a deshonrar al que coloca a Dios de primeras. Esto no significa que, como lo vamos a ver ahora, que solamente si ir a la iglesia, entonces Dios es primero, diezmar, entonces Dios es primero, servir, Dios es primero. No, no, no. Todo eso se hace porque Dios es primero, pero hay veces eso se pone primero que Dios y empezamos a tener muchos problemas en la vida. Entonces, una cuarta conclusión es que la idolatría nos aleja de Dios. Quinta, la justicia social es importante para Dios y vamos a verlo en el libro de Amós. Vamos a buscar el libro de Amós porque ahí Dios es muy, muy claro. Se oye en la Biblia, ¿no? Muy bien. Amós. Y vamos a buscarlo, yo lo tengo aquí, en el capítulo 5, en el versículo 24, el libro de Amós dice lo siguiente. Amós 5:24 dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Un arroyo que no para, un arroyo que va y lleva lo que sea. Entonces, Dios reprende la opresión de los pobres y la corrupción. Esto es simplemente un versículo que dice que la justicia corra, pero la Biblia está llena de esta. Mira, no pienses que porque Dios no actúa de inmediato como queremos, es que a Dios no le importa el pobre, a Dios no le importa el necesitado, o a Dios se hace el que no es con él cuando la injusticia social corre. Entonces, una manera de ver esto es que Dios está muy interesado en que el que los manejan los recursos los distribuyan bien. El que castiga al malo y el que alaba al bueno. Eso es lo que dice Romanos capítulo 13, que Dios sí está esperando que los gobernantes, que las personas que hagan o toman decisiones en la vida de las personas, sean justos, sean correctos. A Dios le importa esto. Yo les pido el favor que volvamos un tiempo a mirar cómo están las viudas, cómo están los huérfanos, cómo están los desplazados.
cómo están los que tienen hambre, los pobres, los que están en la marginalidad. Dios me ha permitido estar en varios grupos en estos últimos años, sobre todo este año, y hay unos grupos que trabajan y yo estoy ahí muchísimo en buscar el bienestar de las comunidades y utilizan sus recursos para ayudar a las comunidades. Y acabo de recibir un mensaje de alguien que está recibiendo 700 millones de dólares para ayudar a unas comunidades y él lo está haciendo, lo está haciendo. Y Dios le ha confiado esos recursos. ¿Por qué? Porque a Dios le importa la gente, a Dios le importa la justicia, a Dios le importa que las cosas se hagan bien, a Dios le importa que la gente pueda recibir lo que necesita. En este momento, no les voy a dar las estadísticas, pero en este momento la cantidad de hambre a nivel mundial es impresionante, a pesar de paralelo a la cantidad de comida que se bota. También hay leyes que están atacando al ser humano y lo están dañando, lo que está pasando con las pensiones, lo que está pasando, bueno, mucha cosa a Dios le importa. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque la justicia, porque la obra social no es un departamento de la iglesia y ya. No. La obra social está en el corazón de Dios y no para ir a hacer algo para las personas, sino para llevarles el amor, llevarles el conocimiento, llevarles la provisión de Dios, llevarles la misericordia de Dios. El evangelio no es social, pero tiene implicaciones sociales. Y se ha visto que donde el evangelio es proclamado de manera directa y clara, la sociedad se levanta. Simplemente como por darles un ejemplo, toda la parte norte del mundo es una parte más privilegiada que la parte sur. Tú ves, las potencias normalmente son del norte, es más, siempre ha sido así. Asiria era del norte, Babilonia era del norte, Siria era del norte. O sea, estos países siempre fueron en el norte. Y hoy día los países más industrializados, los países con mejores per cápita, mejor PIB, mejor entrada, son los países nórdicos. Tú lo miras en Europa, los 5 países de mejor vida son países nórdicos, desde Noruega, Suecia, Finlandia. Tú miras hacia esas zonas. Las industrias normalmente están en los países nórdicos. Y es que el evangelio se llevó más hacia el norte, mientras la religión se fue más hacia el sur. Ahora tú miras países subdesarrollados, la mayoría están por los lados del sur, porque el evangelio no penetró allá, sino penetró más bien toda el área del dominio de la religión. Donde hay religión hay pobreza, donde hay evangelio y prosperidad y vida. A Dios le importa esto. Yo sí pido que no lo dejemos relegado como a un simple departamento, sino sea parte del corazón que acompaña la educación cristiana, que acompaña las misiones, que acompaña la estructura del culto, que acompaña el nuevo liderazgo, que acompaña el crecimiento, que acompaña a los discipulados, viene la justicia social también. O sea, a Dios, en los profetas, lo tenemos claro, le importa esto. Entonces, cuando tú atiendes al pobre, no es necesariamente algo dejado de lado, sino la oportunidad de ministrar con el evangelio a una necesidad sentida. He pasado por iglesias donde la necesidad era dinero, en otras donde la necesidad es emocional, en otras donde la necesidad es relacional, pero todas tienen que ver con un vacío que solo Dios puede llenar. Vamos al quinto. Dios cumple sus promesas. Vamos al libro de Habacuc. En el libro de Habacuc lo vamos a mirar en el capítulo 2. Y el versículo 3. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Dice el Señor así.
Aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Una cosa que tiene que ser clara para nosotros como hijos de Dios es que Dios nunca, nunca se le ha caído una promesa al piso. Nunca, nunca, nunca. Muchas de las promesas están sometidas a la obediencia y siempre hay condicionales, porque Dios no va a bendecir al impío con la salvación. No lo va a hacer. O sea, sí es una promesa. El que invoque el nombre del Señor será salvo. La salvación es para todos. Vengan a las aguas, vengan y beban gratuitamente. Sí, pero ¿por qué no todo el mundo tiene las promesas de Dios? Yo lo estaba preguntando una vez al Señor y yo vi como ese interruptor de luz. Una noche yo estaba en una finca, no veía por dónde, yo decía, ¿dónde están los interruptores de luz? Y yo decía que no había luz en el lugar. Sí, todo el potencial de luz estaba, solo tenía que mover el switch correcto. Tenía que buscarlo, encontrarlo, darle clic o darle el movimiento, el on, para que esa luz llegara. Les digo de esta manera que la salvación está para todos. Las promesas de Dios están para todos, pero imposible que haya luz si no mueves ese interruptor. No va a haber luz en el lugar a pesar de toda la capacidad. La corriente están todos los cables, están todos los bombillos, todo está, solamente tienes que dar clic. Y te llamo la atención que puede ser que hay cosas que solamente necesitan un clic y las promesas de Dios se van a empezar a ver de manera contundente en tu vida. Pero lo que sí dicen los profetas es que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho, en su tiempo lo va a cumplir. Todo. No hay una sola palabra que caiga por tierra. Es algo que hablan expresando cuando hablaban de Samuel, que ninguna palabra dicha por Samuel cayó a tierra, menos las de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El impío muere en Génesis y muere en Apocalipsis. Así es. Y él prometió que el que tiene al Hijo tiene la vida, desde Génesis a Apocalipsis. Lo que prometió lo cumplirá, se lo aseguro. Muy bien. Dios busca corazones íntegros. Es el séptimo punto en Miqueas, el capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. A ver, aquí encuentro el libro. Miqueas 6, 6 al 8. Dice la Biblia: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren, está bien tener cultos espectaculares. Es una estructura, es una forma, así fuimos convertidos muchos en cultos poderosos, pero Dios está buscando por encima de un gran culto, por encima de un gran ritual, salió bien la alabanza, salió bien la cena, al final es la oración por los nuevos, todos los cultos los valora Dios, pero Él está buscando por encima de los rituales corazones. Y aquí dice, y cuando Dios está hablando con Samuel y le dice de Saúl, le dice, mire, más que los sacrificios es mejor obedecer.
Más que las muchas ofrendas, es mejor poner oído y atender. Dios sí quiere recibir nuestras alabanzas en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Eso es bíblico, pero Dios quiere corazones íntegros. Y el corazón íntegro se logra a solas, a escondidas, quiero decir, a escondidas, esa puerta cerrada. Ahí es donde Dios empieza a ministrar tu vida. Ahí es donde Dios va a hacer algo diferentísimo cuando sales. Ahora el resultado es de Él, para Él y por Él. No es más. Entonces te animo, porque me estaban preguntando hace poco, ¿a qué vamos a la iglesia? La gente es difícil, la gente no nos quiere, la gente no nos ama, la gente no nos saluda, o hay gente que se fue y eran nuestros amigos. Bueno, uno va a un lugar a adorar en comunidad. Y Dios está buscando gente que lo adore y que levante sus manos y que esa adoración sea algo que toca las vidas de muchos. Vamos a adorar a Dios. Lo primero es que vamos a adorar a Dios y vamos a ministrarle alabanza al Señor. Vamos a administrarle atención, obediencia, amor, y los ministramos los unos a los otros cuando estamos juntos, porque Dios ha llenado nuestras vidas. O sea, ¿por qué hay veces tanta lucha? Porque estamos tan llenos de nosotros, ¿qué es lo que estamos dando a los demás? Y los demás están llenos de sí mismos, que eso es lo que nos dan a nosotros. Hermanos, Dios busca corazones íntegros. Él dice en su palabra, y busqué un hombre, uno solo, en quien mostrar mi poder y mi gloria. Hermanos, no sé, pero hagamos todo de venir a solas ante Él y decirle, si no soy, quiero ser la persona que tiene el corazón íntegro que estás buscando. Hay una canción que decía, no tienes que buscar a nadie más. Aquí están mis manos, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. Aquí estoy yo. Y había otra de un hombre llamado Jaime Murrell, que ya murió, que decía, toma mis manos, te pido, toma mis labios. Te amo, tuyo soy. La consagración a Dios es rara estos días, pero también es evidente. O sea, sí hay gente con ganas de buscar a Dios, pero esa es la manera de Dios en la forma como Él lo pide. Vamos a la octava. Los profetas recalcan la esperanza en el Mesías. Isaías capítulo 53, no lo vamos a leer, pero los profetas apuntaban a Jesús. Y toda la Biblia, ahí tengo una especie de, ¿cómo será eso? Como un ensayo en donde una persona se tomó la tarea de mostrar a Jesús en cada libro de la Biblia. Otro hizo un estudio impresionante sobre el tabernáculo, por ejemplo, cada puerta, el candelabro, el pan, el altar de bronce, el altar de incienso, los colores de las cortinas, las estacas que significan, los atrios que significan el lugar santo, el lugar santísimo. Todo esto representaba a Jesús de una manera impresionante. Ahora los profetas apuntan a Jesús y toda la Biblia se cumple en él. Imposible no creerlo. O sea, la evidencia es tan grande, tan fuerte, que ignorar a Jesús no vale la pena. Él es el Señor. Y la Biblia sí dice que la esperanza de todos los antiguos estuvo en el siervo sufriente, que luego sería colocado sobre todo nombre y toda autoridad. Vamos al noveno, a la novena conclusión de los libros proféticos, y es que
el juicio comienza por el pueblo de Dios. En Ezequiel capítulo 9. Vamos a buscar el capítulo 9 del libro de Ezequiel. En el versículo 6, quiero asegurarme, sí, dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del pueblo. Dice: comenzaréis por mi santuario. Somos representantes del Señor. Y no solamente estamos llamados a cumplir una visión y a cumplir una tarea, sino también estamos llamados a ser personas que se dejan limpiar por el Señor. Yo he pasado por iglesias donde tuvieron un avivamiento que realmente encendió lo carismático y lo pentecostal a nivel mundial. Se encendió en la iglesia en que yo asistía cuando era jovencito. Allí ocurrían milagros, allí ocurrían bautismos con el Espíritu Santo. Familias completas llegaban al Señor, familias restauradas, gente que pecaba ya no lo hacía, gente que era adúltera dejó de hacerlo, gente que era idólatra, yo lo vi, dejó de hacerlo. Los jóvenes empezaron a encontrar sentido a lo que hacían. El llamado de Dios todavía perdura en ellos a pesar que ya pasaron los 50. Sus hijos están queriendo servir al Señor en muchos de lo que se está viendo. El avivamiento existió, es real, se fue hacia múltiples lugares donde yo asistía. Pero también Dios necesita, después de los años, empezar a limpiar lo que se vuelve oxidado, lo que se deja acumular de polvo. Dios necesita hacer limpieza. Y hay momentos donde la limpieza tiene que ser muy fuerte, porque de ahí es donde fluye la vida, de la armonía entre esos hermanos. Y empezamos a perder el norte, y el norte, algunos continúan con la doctrina, otros continúan con los milagros, pero lo que Dios quiere es un corazón que le adore, que le busque, que ministre al perdido, y a veces necesitamos ser limpiados. Cada uno de nosotros. Así que no se asuste ni piense que Dios lo dejó, que Dios lo abandonó, que Dios no lo ama. No, Dios lo ama, Dios tiene un propósito perfecto, Dios tiene todo bajo control, pero Él quiere limpiar su iglesia. Y el juicio empieza por el pueblo de Dios. Nomás mira el libro de Romanos en el capítulo 1. En ese libro se narra el capítulo 1, versículo 18 en adelante, se narra de una manera muy fuerte la condición del hombre sin Dios, los 4 pasos hacia la ruina, todo cómo está la ira de Dios revelada, por qué el hombre cambió a Dios por la idolatría. Habla acerca de todo lo que tiene que ver con el tema de la inmoralidad, el tema de toda clase de pecados. Y uno puede decir: sí, este mundo está terrible. No sé si tú puedes pensar. Anótalo en tu cuaderno, haz corazoncito, yo qué sé. Pero responde a esto: el mundo está difícil. El mundo está patas arriba, el mundo está loco. Pero en el capítulo 2 dice que tú que miras esto, mírate a ti mismo también. Y al final de ese capítulo 2 dice que el pueblo, el nombre de Dios es deshonrado por causa de nosotros. Y en el libro de Timoteo dice que el juicio comienza por casa. O sea que les voy a decir algo aquí que puede ser un poquito fastidioso, pero Dios va a mover, Dios va a remover, Dios va a ver, como reubicar. Dios va a tratar a todos nosotros, lo va a hacer
por amor al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios empieza su juicio por casa. Así que si tú estás diciendo, Señor, pon tu juicio sobre este mundo, recuerda, va a empezar a tratar con la luz, con la sal, con los embajadores, para que podamos llevar luz a este mundo que ya está de por sí perdido. La 10ª conclusión de los libros proféticos es que Dios levanta personas para hablar su verdad. En Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios sí va a levantar personas para hablar su verdad. Aún hoy Dios sigue llamando personas para advertir, exhortar, guiar a su pueblo. Entonces es necesario entender que la verdad cada día se está diluyendo más. Hay una ilustración entre la verdad y la mentira, en que un día se encontraron al lado de un lago y la verdad estaba con la mentira. La mentira le dijo a la verdad, ¿por qué no nos damos un baño? Y la verdad le creyó a la mentira y ambos entraron a darse un baño, entonces dejaron sus ropas afuera y entraron a bañarse. Cuando la mentira salió antes que la verdad y se vistió con sus ropas. Desde ahí la verdad desnuda es criticada y la mentira parece verdad. Esto es solamente una ilustración. No digan ni eso cuándo ocurrió y en qué parte de la Biblia lo dice. No. Pero lo que sí le puedo decir es que la verdad hoy es llamada, la verdad desnuda, es criticada, es eliminada, no la quieren, pero la mentira sí se disfraza de verdad y está siendo aplaudida, recibida como si fuera lo verdadero. Hay momentos donde tienes que hablar la verdad. Vas a hacerlo. Porque lo que permanece es la palabra de Dios. Jeremías 40 años de lucha por hablar la verdad. Dicen que Isaías fue aserrado. Muchos murieron porque la verdad siguió un rumbo que no fue negociado. Si la Biblia dice que Jesús es Dios, esa verdad sigue. Si la Biblia dice que Jesús es eterno y que murió por los pecados y que volverá por segunda vez, sigue. Si la Biblia llama pecado al pecado, es pecado. Sigue. Continúa. Si la Biblia dice que el que peca muere y el que sigue tapando su pecado, la verdad no está en él y no hay posibilidad. Eso es así. Si la Biblia dice que no, seguirá siendo así. Si dice que sí, seguirá siendo así. Y Dios va a levantar gente que predique la verdad. Que usted la enmascare, que usted la maquille, que usted haga cosas que parecieran más misericordiosas. No, la misericordia y la verdad van de la mano. Nunca uno pone mentiras por ser misericordioso. Es que es una, ¿cómo se llama? Una mentira piadosa. No. La verdad es verdad. Ahora como la digas, ¿no? Crudo, no vale la pena ser grosero y crudo como se les muestra a los profetas. No, uno puede hablar las cosas con amor y mantenerse fiel a eso. Termino con los 10 principios claves para aplicar hoy y simplemente los vamos a tener en lectura. Yo dejo esto por aquí. Busca a Dios con un corazón sincero. En los libros proféticos se asegura que eso es una bendición. Busca a Dios con corazón sincero. No solamente práctica religiosa. La práctica es para tu bien
Y es una manera de honrar al Dios con que te relacionas. No es lo contrario. Hago prácticas para relacionarme con Dios y para que Él vea que yo sí hago cosas para Él. No. Segundo, arrepiéntete rápido cuando tienes pecado. No hay uno solo que no haya cometido pecado. Es más, personalmente, es un pensamiento personal, le tengo mucha desconfianza a aquel que dice, pero ¿qué hice? Sino que es evidente no reconocerlo. Hoy en día, la imagen de uno importa más que la imagen ante el cielo. Yo sí les exhorto a que en el cielo puedan decir justo, en el cielo puedan decir limpio, en el cielo puedan decir honesto, en el cielo puedan decir ama a Dios. Porque tu vida está delante de Dios y delante de los ángeles, delante de los demonios. O sea, tu vida está delante, así no, o sea, otros no la vean, pero arrepiéntete si fallas, porque el diablo no puede decir nada. Ay, mire lo que hizo, pero se arrepintió. Y mi sangre fue derramada, dice Jesús. Entonces, se sometió al perdón, tú no puedes acusarlo. Tercero, rechaza cualquier forma de idolatría. ¿Cómo? Alguien me habló alguna vez, ¿cómo detecta uno que tiene idolatría en su corazón? Es muy sencillo. Piensa en todo lo que tienes, en todo lo que haces, en todos tus proyectos, en toda tu vida. Piensa en todo. Es más, puedes hasta enumerarlo. ¿Qué si te lo quitan? Es que yo sin esa mujer no puedo vivir. Es que yo no puedo estar sin esa, si me tocan la cuenta bancaria. No, es que mis hijos son todo para mí. ¿Qué si Dios lo pide? No, me echo, ahí sí ni lo pienses. Eso es un ídolo. Eso me lo enseñaron a mí. Y Dios prueba esos corazones muchas veces. Y los que salen avantes como Job, David, Jesús, Pablo, pudieron reconocer a Dios que era lo primero y Dios se glorificó en sus vidas. 4. Practica la justicia en lo que hagas. Sé honesto en los negocios. Trata bien a los demás. Defiende al necesitado. Yo hago páginas web y hace poco vino un amigo que me dijo, Gonzalo, ¿puedes hacerme la página? Le dije, claro, yo te la hago. Y me escribió hace 3 días. Y era un negocio interesante porque de ahí van a salir más. Y cuando él me habla, me dice, yo necesito que me hagan lo mismo como un diseñador. Y me dio el programa. Y yo dije, déjame miro. Busqué, hablé con amigos y me dijeron, mire, lo que él pide solamente lo puede hacer ese programa y ese diseñador. Y ni tú lo tienes ni lo vamos a tener. Pero lo podemos hacer muy parecido con inteligencia artificial. Era un negocio que iba a llevar a más negocios. Pero viendo lo que dice la Biblia, yo lo llamé y le dije, mira, tú debes partir de este programa con un diseñador. Nosotros lo podemos hacer parecido, pero no es lo que tú necesitas. Y no vamos a decirte lo que no podemos hacer. Al final, el negocio no quedó con nosotros, se terminó, lo hizo con otro y le aplaudí. Pero el punto es que si yo me hubiera puesto a decir, nosotros te lo hacemos igual, y sé que es una imitación, no hay honestidad en los negocios. Y Dios lo está viendo, y Dios está viendo que eso no era por ese lado. Ojo con el trato a otros. No, es que mira, no importa quién sea y cómo lo haga, Dios lo ama. Cuidado cómo tratas a los demás. Y cuidado con no defender al necesitado. Quinto, ten paciencia en las promesas de Dios. Aunque tarden, Dios las cumplirá.
No digo más. No temas hablar la verdad. Esto es una cosa que está pasando mucho y en la cultura de América Latina no solamente está la culpa, sino el temor. Y a veces nuestra imagen tiene que ir por encima de la verdad. No, no quiero tocar ese tema, pero la verdad se está diluyendo, o sea, no quiero dar ejemplos, quiero decir, pero la verdad se está diluyendo y se está encapsulando en una imagen falsa. Por eso los fariseos tenían clara la verdad, pero la estaban encapsulando porque amaban el agradar a otros y quedar bien ante otros. Séptimo, recuerda que Dios no cambia. Entonces, todo lo que te estoy hablando, por favor, con tanto profeta que hoy día, tanta palabra, el Señor me dice, el Señor dijo, mira, confróntalo, confróntalo exactamente con esto. Yo por lo menos he dicho de muchos, Señor, ten misericordia, son falsos. Porque nadie va a arrepentirse por miedo. El temor es del diablo. No, es que si tú no lo haces te vas a quedar en el arrebatamiento. Pueda que sea hasta cierto. Y ni idea, es que ni siquiera la Biblia es tan tajante en eso como nosotros. Y la gente con miedo, es que me voy a quedar. ¿Con cuántas personas he tenido que hablar últimos días por miedo? Y el miedo no lleva al cielo. Es el amor de Dios el que nos conquista. Dios no cambia. Su amor y justicia siguen siendo los mismos, hoy y siempre. Depende de Dios en tiempos difíciles, sí que lo vivió Jeremías, sí que lo vivió Ezequiel, sí que lo vivió Isaías, sí que lo vivió Daniel. Lamentaciones es un libro de tiempos difíciles. Confía en Dios. Confía en Dios. Lo peor que puede pasar es que te mueras. ¿Y a dónde vas a ir? Confía en Dios. Vivo aquí, muerto allá, confía en Dios. En crisis, confía en Dios. Él tiene el control. Noveno, ora por tu nación y tus líderes. Todo líder, desde un papá hasta un gobernante, tiene que dar cuentas a Dios. No digo más. Dios nos ayude. Y pon tu esperanza en Jesús. Él es la clave de la restauración y la verdadera paz. La Biblia se va a cumplir. Se cumplirá. No dejará de ser. Y en el nombre de Jesús pido que Dios sea restaurando cada área de tu vida. Estás ante un Dios bueno, solo a un clic de verlo actuar, de verlo hacer, pero tú tienes que dar ese clic con arrepentimiento, con un corazón para Él y para creer sus promesas y sus verdades. Y si hay que cambiar algo, cámbialo, sin culpa y sin ningún tipo de vergüenza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Pastor Gonzalo, por su exposición, muy buena. Realmente me ha hecho pensar mucho desde el inicio, ¿no? ¿Qué piensa Dios? Me llevó a Romanos 12:2, que habla acerca de no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es un versículo muy conocido, pero todo parte de que muchas veces nosotros tenemos pensamientos con respecto a Dios que no son sanos. Y esto nos lleva a pensar o a crearnos, mejor dicho, una imagen de Dios la cual no es real. Y también es idolatría, porque amar nuestra manera de pensar, nuestro razonamiento y ponerlo a la altura de la palabra de Dios o muchas veces por encima, nos perjudica de una manera importante, ¿no? Porque nos desvirtúa la imagen de Dios, como Caín se acercó a Dios teniendo una manera de pensar distinta. Y esto es a lo largo de la historia en el corazón humano. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Ok, cuando no conocemos al Dios verdadero, en Isaías dice que sus caminos son muy distintos a los míos y sus pensamientos son muy distintos a los míos.
¿Y sabes cuánto cuesta pensar distinto a Dios? Nos cuesta la eternidad, porque esa es nuestra manera. Es más, la religión se crea porque es a nuestra manera. Y afecta tanto que el mundo está a punto de caer digamos, de hecho, está tan torcido y su manera de hacer no tiene solución y la única es volver a los pensamientos de Dios. Entonces, sí afectan no solamente mi relación con Dios, sino que dice la Biblia, como el hombre piensa, así es. Entonces el hombre se vuelve una persona inhumana, déjame decirlo de esa manera, y se vuelve una persona irracional, y se vuelve una persona que cree que lo puede hacer solo. Eso es la religión. Y no es posible. Muchas gracias. También mencionó que en Latinoamérica la culpa es muy fuerte, a diferencia de otros lados, y eso también tiene que ver con la manera de pensar, con lo que comprendemos de Dios. Realmente la culpa es un estilo de vida, porque la culpa es tanto un proceso legal, eres culpable, y ahí está la justificación, Dios nos declara inocentes, pero la culpa es una emoción inherente porque nos han dicho siempre que hay que agradar a otros. Y uno siempre está pensando, ¿lo hice bien? ¿No lo hice tan bien? Cuando un papá no le dice a uno nada y el papá está como callado, ese silencio, cuando no hay el reconocimiento. Entonces es una cultura, pero cuando tú empiezas a vivir distinto y dices, un momento, estoy alineado con las escrituras, me equivoqué, pido perdón, entonces la culpa tiene que desaparecer. Pero recuerda, es un hábito, es un estilo de vida que es muy perjudicial. O sea, yo personalmente creo que uno le mete culpa a los hijos, ¿no? Es que si tú no haces esto, eh, es que si tú no te tomas la sopa es que no me amas. Así, no sé, pero mucha cosa es porque la incapacidad de nosotros de amar de tal forma que nos respondan. Entonces le metemos culpa a la gente. Yo sí llamo a esto porque podemos ser personas eh, productoras de gente muy insegura en su relación con Dios por la culpa. Tenemos un mensaje en el chat que dice, he visto que la justicia social no es asumida por la iglesia, hasta he pensado que solo el Señor se encargaba de eso y mi parte era solo adorar y orar por los necesitados. ¿Qué nos puede decir con respecto a ello? Bueno, no somos un evangelio social. O sea, nosotros no somos los que van y hacen los cambios sociales y hacemos las manifestaciones y las ir en contra. No somos ese evangelio social. Es más, hay religiones que sí exponen el evangelio social, pero tenemos una influencia social en donde Dios sí nos está diciendo, mira, una cosa que necesitamos es que ustedes influyan en la sociedad y muestren mi luz para que me glorifiquen. Eso está en Mateo 5. Estar ajenos, yo creo que está mal, porque llega el momento en donde esperamos que los gobiernos, que los departamentos, que los municipios, bueno, como le llaman estados, sean los que suplan las necesidades. Pero ellos suplen las necesidades para producir votos, para decir que estamos haciendo algo. Pero cuando el amor de Dios llega y transforma, la sociedad sube, lo que les decía. Ahora la sociedad es distinta. Y a los gobiernos nuestros no les importa mucho que esa sociedad piense, porque ya pierden ciertos votos. Entonces, cuando el evangelio está presente, las mujeres son restauradas, el pobre es restaurado, no significa ahora que no hay pobres, no significa que no hay luchas, no, significa que ahora el evangelio llega y produce un cambio en la sociedad de tal manera que se vuelve más justa, más puedes vivir mejor y el amor de Dios fluir de una manera inmensa. Mira que cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿a dónde fue? ¿No? Él sí se habló él dijo las viudas, los pobres, los necesitados, los desechados, los recaudadores de impuestos. Eso era un cambio social. Y él dijo, no me importa si estoy en el palacio de un rey o estoy en la calle tocado por una adúltera,
yo voy a influir en esa vida. Ahora hay gente que puede hacerlo desde el punto de vista más gubernamental, porque cambia leyes. Esa es una de las ventajas. Porque tiene recursos. Esa es otra de las ventajas. Pero también puede hacer cosas donde la sociedad misma puede decir me uno y es llevando el evangelio. Porque no se puede hacer algo social sin el evangelio. Y no se puede hacer el evangelio sin influir en la sociedad. La iglesia se convierte en activista y solamente se preocupa de cosas sociales y se olvida del propósito inicial, que es predicar las buenas noticias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿será que los pensamientos de Dios son distintos porque piensa en misericordia y amor mientras nosotros, los humanos, vivimos y solo buscando nuestra conveniencia? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es que los caminos nuestros son muy distintos. La manera de, mira, cuando hablábamos creo que era la clase 4, que hablábamos de las leyes o preceptos, los principios y la persona, hay gente que tiene leyes muy interesantes y países con leyes muy interesantes. Y yo he visto gente que hace las cosas de verdad, o sea, justas. Luego hay gente buena, gente de principios. No sé si has notado que hay gente que no se roba un peso, pero no es creyente. Y hay otros que tienen a Dios como su Dios y se quieren parecer a Él. Y ahora piensan como Él, eso es meditar, leer, memorizar las escrituras. Actúan como Él y por eso le llamaron cristianos, porque se parecían a Cristo, ¿no? En Antioquía. A lo que voy es esto. Buenas personas no llegan al cielo. Gente justa no llega al cielo, por más justo que sea. Pero gente que quiere ser como Jesús y recibe a Jesús en su corazón, va al cielo y es luz para otros. En lo que les decía que tengo varios grupos donde estoy participando, me ha impresionado gente tan buena. Y le ayudan a los demás. Yo digo, esta gente le ayuda más que la iglesia, decía yo. Pero cuando la iglesia lleva el evangelio y la gente a Cristo, ojalá produzca lo otro, que es el fruto del amor por el otro. A ver, quiero como resumirlo de esta manera. Amar a Dios implica amar al hermano. Porque hay gente que ama a los necesitados, pero no tiene en cuenta a Dios. Pésimo. Y hay gente que ama a Dios, pero no tiene en cuenta a la gente. Pésimo. O sea, él dijo los dos mandamientos, no dejó uno, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. Sí, pero a tu prójimo también, ¿no? Ahí es donde es la diferencia. Genial, muchas gracias por su respuesta, Pastor Gonzalo. Sí, qué importante es llenarnos de los pensamientos de Dios para poder vivir conforme a ellos, ¿no? Eso es algo que me llama mucho la atención, el hecho de que tenemos que estar constantemente renovando nuestros pensamientos para cambiar nuestra manera de vivir. Muchas gracias por estas sesiones, Pastor Gonzalo, realmente muy buena. Y también recordarles a todos y primero agradecerles por haber estado en el webinar de libros proféticos. Gracias por su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram. Y también recordarles, por último, que Comprensión de los Tiempos se sostiene gracias a su generosidad. Así que pueden ir a la página web, si el Señor pone en su corazón, allí hay un link por el cual usted puede hacer su donación. Muchas gracias nuevamente, Pastor Gonzalo, y gracias a todos. Que tengan un bonito día. Que Dios los bendiga.